Bueno, ahora vamos a definir lo que es la ingeniería, ¿no? La ingeniería es una disciplina y un campo de estudio que consisten en la aplicación de los conocimientos científicos a la hora de solucionar problemas y retos que enfrenta la humanidad en distintas áreas de especialización. La ingeniería implica el diseño, construcción y desarrollo de las herramientas, máquinas e instalaciones que se van a utilizar en los distintos tipos de retos. Además, el manejo de recursos naturales, la producción de materiales sintéticos o la conceptualización de procesos y sistemas. La ingeniería es una disciplina muy amplia que posee una gran cantidad de aplicaciones. Aborda diferentes tipos de problemáticas. Algunas de las ramas que la ingeniería aborda son la ingeniería mecánica, la ingeniería civil, la ingeniería química, industrial, eléctrica, petrolera, en nuestro caso la topográfica y un sinfín de ramas de la ingeniería. Ahora pasamos qué es la ingeniería topográfica. Ahora, como bien definíamos los tipos de ingeniería, vamos a pasar a nuestra ingeniería topográfica. Vamos a definir qué es la ingeniería topográfica. Es una especialidad de la ingeniería que se encarga de la obtención y procesamiento de datos para representar la superficie terrestre y su entorno, conocer sus características físicas y así poder representarlas gráficamente. O sea, es tomar datos del terreno y plasmarlos dentro de un plano. La topografía es una ciencia geométrica dedicada a la representación gráfica de la superficie terrestre. Es la disciplina que estudia los principios y procedimientos que nos permiten ilustrar las formas, detalles y elementos de la Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser humano. Antecedentes de la ingeniería topográfica en México. Ahora vamos a ver unos antecedentes de lo que fue la ingeniería topográfica en México. Uno de los antecedentes de la ingeniería topográfica en México es que en el año de 1872, en el siglo XIX, se establecieron por primera vez vértices geográficos en lugares estratégicos del país utilizando métodos astronómicos. Esto lo hicieron para tener una geolocalización y tomar esos puntos como referencia. En 1905, la Dirección General de Catastro estableció instrucciones para las operaciones topográficas para el levantamiento y medida de parcelas como poligonales de primer y segundo orden. Aquí lo que hace el catastro es tomar estas medidas de parcelas, de lotes y plasmarlas dentro de planos. En 1925 se creó el Consejo Gubernamental de la República Mexicana, ahora es conocida como la COESPO, que es para establecer normas y especificaciones para los estudios topográficos. Y no solo para estudios topográficos, sino para también planos y demás cosas que implican los estudios topográficos. En 1970 aquí implicamos al IPN, porque aquí el IPN definió e inició la carrera de ingeniería petrolera, geóloga, geofísico y topógrafo e hidrógrafo. Aquí tuvo un papel importante en la formación de los ingenieros topógrafos dentro del país. En 1993, el INEGI puso en marcha el proyecto de la Red Geodésica Nacional Activa o RGNA. En enero de este mismo año se llevó a cabo el posicionamiento de 65 estaciones GPS a lo largo de todo el territorio nacional. En ese mismo año de 1993, siguiendo con la Red Geodésica Nacional Activa, se establecieron 14 estaciones iniciales, que fue una distribución geométrica para asegurar el cubrimiento nacional y establecer ligas a las estaciones con equipo geodésico GPS. También se utilizó el GNSS también de 2 bandas. Ahora pasamos con el perfil de ingreso de un ingeniero topógrafo y fotogrametrista. ¿Qué es lo que tiene que saber un ingeniero topógrafo y fotogrametrista? Tiene que saber conocer trigonometría plana y esférica, ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial e integral, álgebra lineal, comunicación oral y escrita, manejo de aplicaciones computacionales, lectura y comprensión de idioma inglés. El inglés es fundamental para la titulación, porque sin el inglés ni con los créditos selectivos no nos van a dejar titularnos. También un ingeniero topógrafo debe saber hacer análisis y síntesis de datos,
planeación de trabajo escolar, como trabajo en equipo, trabajo individual, de proyectos, etcétera. Pensamiento abstracto, concreto y reflexivo, ser creativo, manejar equipo de cómputo, lo repetimos otra vez, saber ser y saber convivir en el sentido de responsabilidad y honestidad. Esto lo vamos a ver más adelante en los códigos de ética. Ser creativo, ética social y profesional, distribución para el trabajo grupal. El mapa curricular, seguimos con el mapa curricular de la carrera de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica se divide en 5 niveles, los cuales se cursarán y seleccionarán conforme a la trayectoria escolar. También el plan de estudios contempla 4 tipos de materias optativas, que las materias optativas las podemos elegir conforme vayamos avanzando en nuestra trayectoria escolar. Por ejemplo, en segundo nivel nos van a pedir que elijamos una materia optativa del grupo B, es grupo A. Y en esta materia optativa vamos a poner una de las diferentes materias que vienen dentro del grupo A, y así sucesivamente con el grupo B, C o D. Aquí dentro de este mapa curricular tenemos las diferentes materias de los 5 niveles, la podemos ver aquí, que están como números romanos, son 5 niveles. La carrera está planificada para terminarse en 4 años, metiendo carga máxima de materias. Como carga mínima de materias se puede alargar la trayectoria escolar hasta más de 5, 6 o 7. Pero lo ideal es que se terminen en mínimo 5 años o 4 para estar más apresurado con este tema de la trayectoria escolar. Aquí las materias las tenemos divididas en diferentes colores. Tenemos el color azul, que es para la especialización académica. Y dentro de estas materias marcadas en color azul tenemos esta materia, que es la materia de desarrollo profesional y ético, trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas y creatividad. Las materias de color verde son las que tenemos de especialización científica, como en ejemplo tenemos la materia de geología y geomorfología, y de color amarillo tenemos las materias que son de especialización profesional. Como un ejemplo tenemos las materias de planimetría y altimetría, y al final tenemos las materias de especialización terminal, ya es para cuando vamos a salir de la carrera y vamos a tener un ámbito más profesional. Y también comentándoles que las materias optativas están dentro de las materias amarillas de especialización, que ya habíamos comentado anteriormente, que están divididas en 4 secciones: la sección A, sección B, sección C y sección D. Y conforme vayamos avanzando en nuestra trayectoria escolar, vamos a elegir una materia de toda la lista de materias que vienen en cada sección. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Guadalupe Sánchez Hernández y yo les voy a hablar de las áreas de especialización. La topografía es una disciplina que abarca diversas áreas de especialización, cada una enfocada en aspectos específicos de levantamiento y análisis del terreno. Algunas de las principales áreas de especialización en la topografía son: como número 1 tenemos a la topografía general, que esta se refiere a los estudios y levantamientos de terrenos en general, utilizando técnicas tradicionales y modernas. Los topógrafos en esta área realizan mediciones de altitudes, distancias, ángulos y orientaciones en terrenos de distintas características. Como número 2 tenemos la topografía catastral. Esta especialización está relacionada con la delimitación y registro de propiedades y terrenos también. Los topógrafos catastrales realizan levantamientos precisos para establecer linderos, áreas y ubicaciones parcelares. Como número 3 tenemos la topografía geodésica. Esta se centra en la medición de la forma y el tamaño de la Tierra y la determinación de las coordenadas geográficas de puntos en su superficie. Esto incluye el estudio de la curvatura terrestre y el uso de sistemas de referencia globales como el GPS. Como número 4 tenemos a la topografía de obras civiles, que esta se especializa en la aplicación de la topografía en proyectos de construcción e infraestructura. Los topógrafos en este campo participan en la planificación
diseño y control de obras como carreteras, puentes, túneles y edificaciones, asegurando que los trabajos se realicen conforme a los planos y especializaciones. Como número 5 tenemos a la topografía minera. Esta se enfoca en la medición y el levantamiento de terrenos en áreas mineras. Esta especialización se ocupa de determinar la geografía y geología de los yacimientos, así como el volumen y la distribución del mineral. También abarca la topografía subterránea y planificación de las explotaciones mineras. Pasamos al siguiente subtema, que es la misión y visión del Instituto Politécnico Nacional en la ingeniería topográfica. El IPN busca formar profesionales en topografía con una sólida base científica y tecnológica, capaces de aplicar sus conocimientos y habilidades en la solución de problemas relacionados con la medición y representación de la superficie terrestre, contribuyendo al desarrollo sustentable y equitativo de la sociedad. Seguimos con la visión del Instituto Politécnico Nacional en la topografía, y es ser una institución líder en la formación de profesionales en topografía, reconocida por su excelencia académica y su contribución al desarrollo de la sociedad mediante la investigación, la innovación y la colaboración con otros actores del sector. Algunos objetivos específicos son formar profesionales en topografía con una sólida base científica y tecnológica. Otro objetivo es desarrollar investigación e innovación en topografía para contribuir al desarrollo sustentable y equitativo de la sociedad. También otro objetivo es establecer colaboraciones con otros actores del sector para fortalecer la formación e investigación en la topografía. Como siguiente subtema son los valores y código de ética. Estos son fundamentales para garantizar que los profesionales actúen con integridad, responsabilidad y respeto hacia la sociedad, el medio ambiente y la profesión. La topografía, al ser una disciplina técnica que implica recolección y análisis de datos especiales, requiere que los topógrafos sigan principios éticos rigurosos para garantizar que sus trabajos sean precisos, legales y respetuosos con los derechos de las personas. Algunos valores son la excelencia académica, innovación y creatividad, colaboración y trabajo en equipo, responsabilidad social y ambiental, respeto con la diversidad y la inclusión. El código de ética suele abarcar una serie de principios que guían el comportamiento profesional. Algunos puntos son la competencia profesional. El topógrafo debe mantener un alto nivel de competencia técnica y conocimiento actualizado en su campo. La capacitación continua es esencial para aplicar las últimas tecnologías y metodologías. La confidencialidad. El topógrafo debe respetar la confidencialidad de la información obtenida en sus labores, especialmente cuando se trata de datos sensibles o privados de los clientes o las autoridades. El siguiente subtema es el perfil de egreso. Este describe las competencias, habilidades y conocimientos que un estudiante debe haber adquirido al finalizar su formación académica. Este perfil es fundamental para garantizar que los egresados sean capaces de desempeñarse profesionalmente en la práctica de la topografía, contribuyendo al desarrollo de proyectos de ingeniería, urbanismo, construcción y otros sectores que requieren medición precisa del terreno y análisis especial. Algunos conocimientos que deben ser básicos son los fundamentos de la topografía, que son instrumentos y técnicas y conocimientos básicos. También es la geodesia y la cartografía. Son sistemas de coordenadas, proyecciones cartográficas y técnicas de mapeo. Otro punto son topografía de precisión, que son las técnicas de medición y cálculo para la determinación de coordenadas y alturas.
El conocimiento de la fotogrametría y teledetección son los principios y aplicaciones de la fotogrametría y la teledetección en la topografía. Otro conocimiento es sistemas de información geográfica, el SIG, son los conceptos básicos y aplicaciones de los SIG en la topografía. Seguimos con el campo laboral. El campo laboral para un topógrafo es demasiado amplio, ya que abarca diferentes áreas y no simplemente la construcción como se tiene planeado o pensado. ¿Vale? Aquí una de las primeras áreas de construcción es la ingeniería civil. Aquí un ingeniero topógrafo realiza levantamientos topográficos previos. Estos son estudios detallados de la tierra antes de iniciar una obra para identificar características y pendientes. La segunda actividad que podría hacer un topógrafo es replanteo de obras. Es marcar puntos de referencia en el terreno para guiar la construcción según los planos que se tenían detallados anteriormente. La otra actividad que podría hacer un topógrafo sería el control y monitoreo de deformaciones. Aquí un topógrafo debe de vigilar los posibles movimientos que haya en un terreno durante y después de la construcción. El siguiente sería la nivelación y alineación. Aquí nosotros como topógrafo necesitamos garantizar que las construcciones estén correctamente alineadas y niveladas. El segundo punto sería la minería y el petróleo. Aquí un topógrafo debe realizar levantamientos geodésicos y topográficos. Eso significa que debemos mapear la superficie y el subsuelo para localizar recursos minerales o yacimientos de petróleo, ya sea el caso. La segunda actividad sería el mapeo subterráneo. Aquí debemos elaborar mapas detallados de túneles y galerías minerales. El tercero sería control de excavaciones. Aquí debemos de asegurar que las operaciones de extracción sigan los diseños planificados. El otro sería el monitoreo de estabilidad. Aquí debemos medir y controlar deformaciones para evitar derrumbes y garantizar la seguridad del personal. El otro punto sería el sector inmobiliario y urbanismo. Aquí debemos de delimitar los terrenos para que haya una mayor precisión en los límites de propiedades. El segundo punto sería la elaboración de planos. Aquí debemos, como su nombre lo dice, debemos de crear mapas para registros oficiales de propiedad. En topografía urbana debemos realizar estudios para la expansión y desarrollo de ciudades. En deslindes y subdivisiones debemos dividir los terrenos en lotes para proyectos habitacionales o comerciales. El siguiente punto es agricultura y medio ambiente. Aquí un topógrafo debe realizar levantamientos de terrenos agrícolas. Eso significa que debemos identificar características del suelo para optimizar el uso de recursos. Otro punto sería el diseño de sistemas de riego. Planificar redes de riego eficientes basadas en el relieve del terreno. El tercero sería la evaluación de impacto ambiental. Debemos realizar estudios previos para evaluar los efectos de proyectos sobre los ecosistemas. El cuarto sería la cartografía ambiental. Debemos de crear mapas para la conservación de áreas naturales. Ahora tenemos la geodesía y cartografía. Aquí debemos hacer mediciones geodésicas, establecer coordenadas precisas de puntos en grandes áreas, elaborar mapas topográficos. Eso significa que debemos crear representaciones detalladas del terreno en el que estemos trabajando. El otro punto sería fotogrametría y teledetección. Aquí debemos utilizar imágenes aéreas y satélites para crear mapas. El cuarto punto sería la georreferenciación. Aquí debemos de asignar coordenadas a puntos geográficos usando GPS, GNS y otros dispositivos. El otro punto sería trabajo en campo. El trabajo en campo que ejerce un topógrafo implica realizar una serie de actividades relacionadas con la medición, el registro y el análisis de características del terreno. Este trabajo es fundamental para asegurar que los proyectos de construcción, infraestructura y minería, junto con otros sectores, se desarrollen con precisión. Aquí las actividades que debe realizar un topógrafo es levantamientos topográficos. Eso quiere decir que debemos medir y registrar las características físicas del terreno, como elevaciones, desniveles, límites o unos obstáculos que haya en el terreno. El replanteo de obras. Marcar puntos de referencia en el terreno de acuerdo con los planos de diseño para guiar el inicio de una construcción. Sería el tercer punto, nivelación de terrenos. Determinar las diferencias entre altura de distintos puntos de terreno para identificar pendientes y garantizar un adecuado drenaje.
La otra actividad sería controles geométricos y monitoreo de deformaciones. Eso significa que debemos medir y verificar que las estructuras construidas se ajusten a los diseños originales y detectar posibles movimientos o desplazamientos del terreno. Tenemos la delimitación. Aquí necesitamos establecer físicamente los límites en una propiedad o proyecto para evitar conflictos legales y errores en la construcción. El otro sería la fotogrametría aérea y terrestre. Aquí debemos capturar imágenes de terreno utilizando drones o cámaras montadas en vehículos para elaborar mapas detallados en 2D o 3D. Reconocimiento y exploración del terreno. Aquí debemos inspeccionar el área de trabajo para planificar las mediciones y evaluar posibles dificultades del terreno. Ahora seguiremos con las condiciones que debe un topógrafo considerar cuando quiere trabajar en campo, ya que los topógrafos trabajan en terrenos abiertos, áreas urbanas, selvas, montañas, zonas desérticas y otros entornos, a menudo enfrentando condiciones climáticas adversas. Igual requerimos caminar largas distancias, cargar el equipo que a veces llega a ser pesado y a veces trabajar en terrenos accidentados. Aquí las mediciones deben de ser extremadamente precisas para evitar errores en proyectos de construcción e infraestructura. Seguimos con el trabajo en gabinete. ¿Pero qué es el trabajo en gabinete? El trabajo en gabinete es de un topógrafo, complementa las actividades realizadas en campo. Consiste en procesar, analizar e interpretar la información recolectada para producir documentos, planos y modelos precisos que guíen los proyectos de construcción, infraestructura, minería, urbanismo, entre los otros que les he mencionado. Este trabajo se lleva a cabo principalmente en oficinas con ayuda de softwares especializados. Aquí sus actividades son el procesamiento de datos topográficos, convertir las mediciones tomadas en campo en datos utilizables para análisis y diseño, elaboración de planos y mapas, crear representaciones gráficas detalladas del terreno o de las estructuras a construir, modelado en 3D y fotogrametría, construir modelos tridimensionales del terreno a partir de datos obtenidos mediante drones o el escaneo láser que se hacen. Análisis y ajuste de datos. Corregir errores y ajustar las mediciones para garantizar precisión y fiabilidad en los resultados. Cálculo de volumen y superficies. Determinar áreas, volúmenes de excavación, relleno o material a mover en un proyecto. Análisis geoespacial. Aquí debemos de procesar y analizar información georreferenciada para estudiar patrones, distribución y características de un terreno. Documentación y elaboración de informes. Debemos redactar informes técnicos, descriptivos, que acompañen los planos y resultados de cada medición. Control de calidad y revisión de proyectos. Verificar que los datos recolectados en campo y los resultados generados en gabinete cumplan con los estándares y especificaciones que se tiene del proyecto. Seguiremos con los instrumentos. Aquí los instrumentos que utiliza un topógrafo son pocos y a continuación son la estación total. Esta nos sirve para medir ángulos, distancias con precisión. Facilita mucho el levantamiento topográfico y el cálculo de coordenadas. El teodolito. Este instrumento óptico que se usa para medir ángulos horizontales y verticales. El nivel óptico. Permite determinar diferencias de altura entre puntos mediante una mira graduada. GPS y GNS. Este nos ayuda a obtener el posicionamiento en tiempo real mediante satélites, facilitando el levantamiento de puntos con coordenadas geográficas precisas. Un dron. Para fotogrametría en área y obtención de mapas grandes de extensión de terreno con imágenes de modelado. El prisma reflectancia. Accesorio que se utiliza junto con la estación total para medir distancia reflejando señales emitidas por el instrumento. La cinta métrica o flexómetro. Se usa para mediciones de corta distancia de trabajos simples. La brújula. Determina direcciones y orientaciones con respecto al norte. Las estacas. Son varas utilizadas como referencia para marcar puntos en el terreno. Junto con la plomada. Esta nos ayuda para establecer la verticalidad en puntos específicos junto con la estación total. Ahora seguiremos con los derechos y obligaciones. Un topógrafo tiene derecho a ejercer la profesión, derecho a recibir una retribución justa, derecho a capacitación continua, derecho a propiedad intelectual, derecho a herramientas y recursos adecuados, derecho a rechazar trabajos poco éticos o inseguros, derecho a un gabinete de trabajo seguro,
Y las obligaciones que tiene un topógrafo son cumplir con normativas y leyes vigentes, actuar con precisión y rigor técnico, guardar confidencialidad, actuar con ética profesional, responsabilidad social y ambiental, mantener registros y documentación adecuada, actualizar sus conocimientos, informar de irregularidades, proporcionar asesoría honesta y seguir normas de seguridad. Ahora explicaré los elementos de identidad de un ingeniero topógrafo. Cada ingeniero topógrafo debe de tener en cuenta las siguientes competencias y habilidades. Cada ingeniero topógrafo elabora representaciones gráficas y analíticas de las condiciones topográficas para proyectar obra de desarrollo. Además, determina las coordenadas geográficas de latitud, longitud y altitud para dar posición geográfica a puntos importantes sobre la superficie terrestre. Cada ingeniero topógrafo debe de ser capaz de planificar, organizar, coordinar y supervisar actividades de levantamiento de campo, además de desarrollar e investigar metodologías emergentes, así como participar en grupos profesionales interdisciplinarios para el estudio y planteamiento de soluciones de diversos problemas, asumiendo la responsabilidad técnica. Debe de ser capaces de analizar información, de prestar atención al detalle y de utilizar equipos electrónicos, además de destrezas en informática. Competencias y habilidades de un ingeniero topógrafo. Cada ingeniero topógrafo depende de varias habilidades técnicas para realizar su trabajo. Utilizan GPS y equipos topográficos para recopilar datos que luego analizan mediante software como Civil 3D y GIS. Esos son algunos ejemplos de algunas herramientas de software. También debe ser competentes en matemáticas y dibujos para crear representaciones precisas del terreno. Ahora presentaré algunas instituciones educativas que ofrecen la carrera de topografía en nuestro país. Una de las instituciones educativas de nivel superior podría ser el ejemplo de licenciatura en Ingeniería Topográfica Geodésica de la Unidad Veracruzana, la UV. Otra sería la Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA, Unidad Ticomán en Instituto Politécnico Nacional, IPN. Otra sería Ingeniería Topográfica y Geomática de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima, UCOL. Ingeniería en Topografía y Construcción de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UAS-LP. Otra sería Ingeniería en Sistemas Topográficos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua, UACH. Ahora presentaré algunas de las responsabilidades clave de los topógrafos. Los especialistas en topografía realizan levantamientos terrestres e hidráulicos. Su objetivo principal consiste en garantizar la entrega oportuna de servicios públicos y privados. Algunas de las responsabilidades que deben de tener en cuenta serán optimizar la utilización de recursos, elaborar mapas catastrales, mediciones gravimétricas, investigaciones de campo, analizar condiciones del suelo y crear modelos computacionales. En turnos laborales presentaré algunos tipos de organizaciones que trabajan con lo que es la ingeniería topográfica. Algunos tipos de organizaciones serían lo que son las empresas estatales, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Otras serían empresas en el sector energético, mineras, empresas en la industria extractiva petrolera, hidroeléctrica, empresas constructoras, estaciones meteorológicas, empresas de diseño ambiental y paisajismo comercial, de asesoría técnica, organizaciones no gubernamentales, ONG, en el campo de desarrollo social, empresas en el sector agropecuario, empresas de bienes raíces y consultoría urbana, instituciones científicas en el ámbito de la protección y conservación del medio ambiente, además de organizaciones civiles en el campo del activismo ecológico. Ahora explicaré las geociencias, o mejor conocidas como las ciencias de la Tierra. Las geociencias es una carrera dinámica e interdisciplinaria que estudia procesos que suceden en la Tierra,
los cuales implican el conocimiento sobre las rocas, minerales, suelos, océanos, agua dulce, la atmósfera y la tierra sólida. La geología incluye ramas como la geofísica, la tectónica, la geología estructural, la estratigrafía, la geología histórica, la hidrogeología, la geomorfología, la petrología y la edafología. Su objetivo principal es comprender la estructura, historia y evolución de la Tierra. Se vale de métodos cuantitativos para analizar fenómenos como lo que es la gravedad, la radioactividad, el electromagnetismo y las ondas sísmicas. Es una ciencia experimental que se basa en experimentos controlados y preelegidos. Se relaciona con la geología, la física y la geoquímica. Tiene aplicaciones en diversas actividades como la minería, la arqueología, la hidrogeología, el medio ambiente y las edificaciones civiles. La geofísica se divide en dos ramas principales: la geofísica interna, que estudia el interior de la Tierra, y la geofísica externa, que estudia las propiedades físicas del entorno terrestre. La geoquímica se basa en la geología y la química para analizar la distribución, abundancia y migración de los elementos químicos en las distintas partes de la Tierra. La paleontología. Sus principales objetos de estudio son la reconstrucción de los seres vivos ya extintos, el origen y la evolución de estos, las relaciones entre ellos y su entorno, sus migraciones y los procesos de extinción, además de la fosilización de sus restos. La hidrogeología es importante porque permite encontrar la mejor forma de captar las aguas subterráneas, que son la principal fuente de agua potable para muchos lugares del mundo. También es fundamental para la industria. La espeleología es la ciencia que se dedica a estudiar las cavidades naturales del subsuelo terrestre, o sea, las cavernas, grutas y los cursos subterráneos de agua. Se trata de una disciplina que forma parte de la geomorfología, aunque existen también quienes la vinculan con una práctica deportiva o recreativa, conocida como espeleismo. La geología económica es la rama de la geología que se centra en el estudio y explotación de los recursos minerales y energéticos, que son económicamente valiosos. Esta disciplina analiza la formación, localización y extracción eficiente de minerales como el oro, la plata, el cobre y el petróleo. El conocimiento en geología económica es crucial para el desarrollo sostenible y la gestión adecuada de los recursos naturales. La meteorología se enfoca en la previsión del tiempo con base a la recopilación de datos sobre variables como la temperatura, el viento, la humedad, la presión, la precipitación, entre otros elementos, que son recolectados mediante tecnologías como los radares, satélites y estaciones meteorológicas. El topógrafo es responsable de realizar el levantamiento topográfico del terreno donde se llevará a cabo, pues este es el que llevará todo lo que es el proyecto. Él es el líder. Él será el que lleve todo el peso encima de él. Por último y para concluir, un ingeniero topógrafo es un profesional de la geomática que puede ejercer en el ámbito de la construcción, la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería civil, la edificación, la auscultación, la cartografía, el geomarketing, definiendo la realidad física y morfológica del territorio para garantizar la seguridad y el derecho de propiedad en cuanto a la delimitación precisa del mismo. Además, un ingeniero topógrafo será capaz de realizar levantamientos topográficos, además de desarrollo de trabajos cartográficos, recogida de información para el catastro, elaboración de estados actuales y, por último, asistencias en obras.